Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su profesor de física de tercero de secundaria, Franz Richard Churapas. El día de hoy continuaremos hablando sobre los vectores, pero en específico hablaremos de la aplicación del método de descomposición vectorial. Comencemos. Como lo mencionamos anteriormente, los vectores nos sirven para analizar muchos fenómenos físicos que ocurren constantemente a nuestro alrededor. Es por eso, queridos estudiantes, para mostrar una de las aplicaciones del método de descomposición de vectores, resolveremos el siguiente problema. El enunciado nos dice: 3 embarcaciones ejercen fuerzas sobre un gancho de amarre como se muestra en la figura. Halle la fuerza resultante de estas 3 fuerzas. Es decir, debemos calcular el módulo de la resultante y adicionalmente a ello podemos calcular su dirección, así como lo hicimos en las anteriores clases. Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es dibujar los vectores en un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos nuestro plano cartesiano en primera instancia. Aquí está el eje y aquí el eje X. Ahora copiamos tal cual las fuerzas que actúan sobre el fenómeno que estamos estudiando. En este caso, las embarcaciones, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Aquí tenemos esta fuerza de 420 newtons, que forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Entonces la trasladamos aquí y dibujamos aquí nuestra fuerza con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, o sea, respecto al eje X de nuestro plano cartesiano. Luego tenemos esta fuerza vertical dirigida hacia arriba, que, como podemos observar en la figura, es de 150 newtons. Y luego tenemos otra fuerza en diagonal hacia la izquierda y tiene un valor de 500 newtons, formando un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Entonces, es así que obtenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahora vamos a calcular la suma de las componentes horizontales, que se representa de esta manera, o sea, con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Es así como se lo simboliza. Y de la misma manera debemos calcular la suma de componentes verticales, que se representa de esta misma manera, es decir, como lo hemos hecho para el eje X. Pero para eso, queridos estudiantes, vamos a desarrollarlo fuerza por fuerza, así para que vayamos entendiendo de mejor manera. Recordemos, cuando tengamos una fuerza en diagonal, debemos descomponerla tanto en su componente horizontal como en su componente vertical. Entonces vamos a empezar con esta fuerza, la de 420 newtons, que está en diagonal dirigida hacia la derecha. Aquí, justo donde termina, podemos dibujar un segmento vertical hacia el eje X, formando así un triángulo rectángulo. Este cateto de aquí es la componente horizontal de la fuerza, y para calcular su medida utilizamos esta regla. Cuando queramos calcular el cateto adyacente, usamos coseno, y para el opuesto usamos la función seno. En este caso, queridos estudiantes, como podemos observar, este de aquí es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados. Así que vamos a utilizar la función coseno, exactamente. Y además vemos que está dirigida
hacia la derecha. Así que será una componente positiva. Recuerden que a la derecha son las positivas y a la izquierda las negativas, por decirlo así. Entonces, esa es una componente positiva. Escribimos aquí 420 positivo por el coseno del ángulo, o sea, coseno de 60 grados, porque es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados, así como también lo hemos desarrollado en las anteriores clases. De igual forma, tenemos la componente vertical de esta fuerza, que es este cateto de aquí, que es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, pues es el que está frente al ángulo. Y vemos que está dirigido hacia arriba. Recuerden que cuando está dirigida hacia arriba es positiva. Entonces vamos a escribir aquí 420 positivo por el seno del ángulo de 60 grados. Esto es con respecto, recuerden, a esta fuerza. Ahora tenemos esta otra fuerza de aquí, que como lo podemos observar, directamente es una fuerza vertical, pues no tiene una componente horizontal, ya que está sobre nuestro eje Y, así como se puede observar en nuestro diagrama de cuerpo libre. En todo caso, queridos estudiantes, su componente vertical es toda la fuerza. Entonces le sumamos aquí 150. Ahora, como está dirigida hacia arriba, será positiva. Si estuviera, digamos, dirigida hacia abajo, sería negativa, cosa que no pasa en este ejemplo. Ahora, pasamos a la tercera fuerza, que es esta de aquí, que tiene un valor de 500 newtons. Igual que antes, queridos estudiantes, lo que hacemos es dibujar un segmento vertical justo aquí, donde termina la fuerza. Y entonces, este cateto de aquí es la componente horizontal que ahora está dirigido hacia la izquierda. Eso es un dato muy importante a considerar. Es decir, que está donde las X negativas. Así que va a ser una componente negativa. Entonces ponemos aquí menos 500 por el coseno del ángulo, o sea, 40 grados. ¿Y por qué hemos puesto coseno? Pues como lo dijimos, queridos estudiantes, este de aquí es el cateto adyacente a este ángulo. Y ahora, queridos estudiantes, para la componente vertical que está aquí, utilizaremos la función seno, porque es la del cateto opuesto al ángulo de 40 grados. Y vemos que está dirigida hacia arriba. Entonces, eso significa que será positiva. Por lo tanto, ponemos aquí más 500 por el seno de 40 grados. Muy bien, queridos estudiantes, este procedimiento lo hemos desarrollado al menos las anteriores clases con mucha frecuencia. Ahora, ya tenemos escrita entonces todas las componentes, tanto para el eje X como para el eje Y. Ahora lo que vamos a hacer, queridos estudiantes, va a ser justamente las operaciones tanto para la suma en el eje X y en el eje Y. Para esto, queridos estudiantes, utilizaremos una calculadora. Y tras realizar dichas operaciones, obtenemos que para el eje X o la sumatoria de fuerzas en el eje X, obtenemos un valor de menos 173.02 newtons. Y de igual forma, para las verticales o para la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, hacemos la operación en la calculadora y obtenemos un valor de 835.12 newtons. Bueno, mis queridos estudiantes, les invito a que ustedes puedan verificar estas respuestas. Hagan estas operaciones en su calculadora y verán que llegan a estos mismos resultados. Ahora, queridos estudiantes, estos valores que hemos obtenido vendrían a ser las componentes de nuestro vector resultante y justamente nosotros vamos tras ello. Para esto, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer es dibujar estos vectores.
Aquí en nuestro plano cartesiano lo que vamos a hacer es dibujar la sumatoria de las componentes en el eje X. Como podemos observar, era negativa, entonces va a estar dirigida hacia la izquierda, así como lo podemos ver en la imagen. Ahora para las verticales nos ha quedado positiva y entonces vendría a estar dirigida hacia arriba en nuestro eje Y. Ahora para poder obtener nuestro vector resultante, lo que hacemos es dibujar el rectángulo y trazar el vector resultante desde el origen hasta el vértice opuesto. Ahora bien, este lo vamos a representar con la letra R de resultante. Ahora de este vector lo que vamos a hacer es calcular su magnitud y su dirección. Recordemos que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y tras realizar las operaciones obtenemos este resultado de aquí, que es igual a 852.85 newtons. Entonces es así que ya hemos hallado la magnitud del vector resultante. Ahora hallemos la dirección de dicho vector. Y para eso vamos a calcular el ángulo que forma el vector resultante con respecto al eje X, es decir, este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo ángulo θ. Para ello vamos a utilizar la función tangente, que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Este de aquí vendría a ser el cateto opuesto porque está frente u opuesto al ángulo en cuestión. Y el cateto adyacente vendría a ser aquel donde está apoyado nuestro ángulo. En este caso sería este. Entonces el cateto opuesto, queridos estudiantes, sería el 835.12 y el cateto adyacente vendría a ser el 173.02. Y tras calcular, queridos estudiantes, obtenemos este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es despejar el ángulo θ. Tras despejar y realizar las operaciones correspondientes, obtenemos el siguiente resultado, que vendría a ser 78.30 grados. Recuerden que para calcular este valor debe estar configurado su calculadora en grados y no así en radianes. Pero queridos estudiantes, este ángulo no vendría a ser la dirección como tal, pues recuerden que la dirección se mide desde el eje X positivo. Para eso, queridos estudiantes, al igual que lo hicimos en las anteriores clases, lo que vamos a hacer es restar nuestro ángulo θ de 180. Entonces, tras realizar la resta correspondiente, obtenemos que la dirección es 101.7 grados. Entonces, queridos estudiantes, así estaríamos concluyendo este ejercicio de aplicación, donde el vector resultante lo podemos denotar de la siguiente manera. Tiene un módulo de 852.85 newtons y una dirección de 101.7 grados. Como pudieron ver, queridos estudiantes, la aplicación de este método nos va a servir para poder entender los fenómenos físicos y no solo de este año de escolaridad, sino las que siguen. Pero para poder complementar tus conocimientos y consolidar los aprendizajes, no te olvides revisar el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.